Señala el presidente Andrés Manuel López Obrador a 9 exfuncionarios de administraciones pasadas por colaborar en el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad. En la lista figuran exservidores públicos de los exgobiernos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El último tramo de vías férreas que seguía bloqueado en Michoacán fue liberado tras 28 días de protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que la sección 18 de la CENTE acordó liberar la totalidad de las vías en la entidad el pasado 7 de febrero. Un grupo de 30 docentes mantuvieron el bloqueo en Calzoncín, Uruapan, hasta este día lunes. En el Senado de la República arrancó el Parlamento abierto para escuchar opiniones de la sociedad civil sobre la Guardia Nacional. El foro inició con el tema constitucionalidad y convencionalidad, en el que participaron 2 especialistas en seguridad y derecho. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este lunes 11 de febrero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández. Es un gusto que inicie la semana bien informado con nosotros y quédese en esta hora de información. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, Vianey, un gusto saludarte, por supuesto ya con toda la información. No te trabes, hay que iniciar. Es la emoción de verte, porque después de 2 días de fin de semana, imagínate cuánto fue el extrañamiento. Ganas de molestar es lo que no te faltan siempre los fines de semana. Un gusto saludarte, Vianey, también. Debo confesar que en realidad estaba pensando en qué le iba a decir a mi compañero Jesús González y en eso empecé a hablar de ahí. La trabación, diría nuestro máximo expresidente. Bueno, ya estamos todos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todos los días, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Acusa el gobierno federal a 9 exfuncionarios de administraciones pasadas por colaborar en el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético, de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. Y precisamente arremete el Ejecutivo Federal contra la Comisión Reguladora de Energía, a la que acusó de conspirar en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, advierte el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que las empresas propietarias de 7 gasoductos que se encuentran fuera de operación podrían ser demandadas por el gobierno federal. Reconoció que el primer paso será renegociar las condiciones de los contratos firmados con esas compañías en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Y aclara el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que su hijo, Javier Jiménez Gutiérrez, es el propietario del departamento de 6.6 millones de pesos ubicado en Houston, Texas, en Estados Unidos. Así lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador al funcionario federal para que diera una explicación de esa millonaria propiedad. Acerca de lo de este bien que se reporta, no manifestó el secretario de Comunicaciones. Hoy él tiene que explicar sobre esta situación. Y esto
es muy aleccionador de cómo, así, con transparencia, se evitan si existieran simulaciones y si no existen simulaciones, se aclaran las cosas. O sea, se tiene el derecho a la réplica y esto es la democracia, la transparencia completa. Hablando de este ejercicio de transparencia, la llamada 3 de 3, luego de que 2 secretarios de Estado omitieran aparentemente hacer estas declaraciones en registros de propiedades, la bancada del PAN en el Senado afirmó que el presidente de la República debe llamar la atención a sus colaboradores. Y precisamente en el Senado de la República arrancó el Parlamento abierto para escuchar opiniones de la sociedad civil sobre la Guardia Nacional. El foro inició con el tema constitucionalidad y convencionalidad, en el que participaron 2 especialistas de seguridad y derecho. En otros temas, en Michoacán, el último tramo de vías férreas que seguía bloqueado por la CENTE fue liberado tras 28 días de protestas de maestros disidentes. A pesar de que la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó liberar la totalidad de las vías en la entidad el pasado 7 de febrero, un grupo de 30 docentes mantuvieron el bloqueo en Calzoncin, Uruapan, hasta este lunes. Y trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, cerraron las oficinas de la dependencia aquí en la Ciudad de México y protestaron en oficinas en otras entidades del país para acusar despidos masivos de personal. En Michoacán, los cuerpos de 5 policías municipales de Tuxtla fueron hallados en un camino del municipio de Zitácuaro a una semana de reportarse su desaparición. Difunden en redes sociales un video en el que varios encapuchados que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación lanzan amenazas hacia los delincuentes que operan en la alcaldía de Gustavo Madero. Y lo que hice desde ayer fue activar la mesa de coordinación de inteligencia con las instancias federales para que nos pudieran dar información que tuvieran. Es un cártel, o se dice ser del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces necesitamos probar primero si la autoría es legítima, segundo si los personajes que se identifican ahí a través de sus alias están en redes de vínculos identificadas por el gobierno federal. En el caso nuestro no es así, lo debo decir de esa manera. Y tercero, cuáles son en todo caso pues las hacia quién va dirigido ese mensaje. Y lanza el gobierno de la Ciudad de México el portal Tianguis Digital, desde donde se van a transparentar los contratos públicos de las diferentes dependencias de la capital del país. La idea es que esto llegue hasta las alcaldías, ¿no? No solamente en el gobierno central, sino que alcancemos a las alcaldías. Inclusive va a permitir disminuir los trámites internos porque hay mucha burocracia para el gasto que también provoca corrupción. Entonces la idea es disminuir los trámites para acelerar el gasto, pero al mismo tiempo disminuir la corrupción. Y en el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Desarrollo Económico Local, José Luis Beato González, presentó su programa y plan de trabajo. Es una reunión indispensable, presentarse, conocernos los integrantes de la comisión con el titular del Ejecutivo local. Es un asunto que tenía que ser, conocer de los proyectos, cómo está pensando manejar la Secretaría. Era muy importante para así tratar de hacer coincidir o incluso de discrepar con las acciones que pudiera estar teniendo como objetivos para su gestión. En información internacional, en Estados Unidos, el jurado en el proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán inició su segunda semana de deliberaciones. Esto para decidir si el capo mexicano es declarado culpable y se le condena a cadena perpetua. Y en una noticia muy agradable, la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón se coronó como gran ganadora sorpresa de los premios BAFTA del cine británico. Bueno,
que a pesar de que es una historia personal de Alfonso, toca tantos temas de la vida que te logras conectar con alguna de ellas y remueve tus memorias. Gracias por acompañarnos en la ciudad y el mundo. Vaya inicio de semana demasiado agitado y complicado desde la aparente tregua de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán hasta las declaraciones que hizo este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas a quienes culpa del desastre en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues este lunes precisamente en su conferencia matutina, el presidente dio a conocer la situación actual de la comisión. La información la tiene nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Como lo había prometido la semana pasada, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó junto a Manuel Bartlett la situación actual de la Comisión Federal de Electricidad, pero más importante aún, los nombres de las personas que la han deteriorado en los últimos años. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles Garza, González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón. Además de estos nombres, se acusó al mismo expresidente Felipe Calderón Hinojosa de haber ocupado un cargo en el sector energético y luego asesorar a una empresa con intereses en torno a la CFE. En todo esto han participado funcionarios, exfuncionarios del sector energético, de la Comisión Federal de Electricidad. La práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos. De acuerdo al gobierno, las empresas TransCanadá y Enova y Carso son responsables de 7 gasoductos que actualmente tienen en parte detenida la producción de energía en el país. Si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay 7 gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador aseguró que ya se trabaja en una iniciativa que prohíba a cualquier funcionario por un periodo de 10 años trabajar en una empresa ligada a su último cargo. Pero además de esto, se tiene un plan completo para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que estamos buscando es que se logre en el marco de la ley una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria
estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y sobre todo se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica. En La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. ¿Qué dicen estas 3 empresas encargadas de estos 7 gasoductos? Después de esta pausa se lo comentamos.